Estamos hoy con Javier Sáez aquí, vamos a seguir por estas charlas que hemos planteado de Biobio Oyuca, las traviesas gritando, discursos como era chiquita, inteligibles para mentes cerradas, que es lo que nos gusta ser, para mentes cerradas, los puros abiertos y encima cuando hablamos no se nos entiende. Pues es ya el sumo de lo que podemos hacer. Y está hoy con nosotros Javier, que es otro de los que ha escrito un capítulo en el libro de Intersecciones. Este libro estupendo, que luego también lo vendemos, pues a 18 euros. Y lo puede firmar Javier también. O sea, que es una apuesta y un valor en alza en estos momentos de crisis. Hay que intentar ir ahorrando o ir invirtiendo en objetos de estos libros. Le habíamos dicho a Javi que bueno, nos contara un poco sobre qué había escrito el capítulo, porque el otro día ya estuvimos con Lucas Platero y bueno, pues más o menos había quedado como había dejado un poco más claro de dónde venía el libro, qué eran las intersecciones. También parece que es una cosa bastante interesante, ¿no? Políticamente, cómo podemos ver las diferentes identidades que a veces nos constriñen, que a veces nos liberan. Es curioso que las identidades, ¿no? Muchas veces yo me planteo que casi las identidades que nos vamos forjando, casi las vamos forjando por las cosas que dejamos hacer, no por las que vivimos. Pero esto es una identidad personal, pero habría que ver también qué identidades políticas son las que se encargan en nuestros cuerpos y sus capacidades de subversión que puedan tener. Entonces hoy con Javi vamos a hablar un poco habíamos titulado esta charla el foro de la masculinidad, o masculinidad, que parece que está muy de moda ahora, no sabemos bien por qué, pero parece que está de moda, quiere decir que hay cada vez más grupos de hombres por la igualdad por un lado, por otro lado también hay cada vez más mujeres que se determinan masculinas, cada vez hay otro planteamiento, otra visibilidad, otra corporalización que serían los transexuales masculinos, hombres, que parece que están dando ponen en entredicho, no ponen en entredicho, sino que empiezan a analizar diferentes masculinidades que pueden existir. Esto es curioso, pasa un poco como la heterosexualidad, ¿no? Tanto la masculinidad como la heterosexualidad son categorías que parece que existen per se, de siempre, y se empiezan a estudiar como ahora, ¿no? De hecho, los homosexuales existimos antes que los heterosexuales. Los homosexuales vienen después. Sí, es así, ¿no? Y entonces la feminidad también se ha estudiado mucho, y parece que la masculinidad nunca era tal, y entonces porque a ver si va a ser resultar que también la masculinidad ha venido después, ¿no? Que es como otra meta. Pero bueno, no voy a enrollarme más. Yo voy a dejar con Javi un poco, que nos va a hablar un poco de osos. Los osos, ya lo explicará él, pero no sé si sabéis, pues es una comunidad dentro de los gays, de hombres más o menos peludos, hermosos, gordos. Casi yo hay veces que, muchas veces, en vez de definir lo que son los osos, los defino como que no son los gaises normales de Chueca. Como todo lo demás, casi cabría casi seguramente aceptaría más si dijera que no es el modelo de gay bonito, guapo, de gimnasio, de Barcelona, con camiseta de Dolce & Gabbana, ¿no? Pues todo lo que no es eso dentro del modelo gay, pues casi podría ser modeloso, tanto de personalidades como puede ser no solo su físico y cuerpo, sino otra concepción igual de la vida, del sexo, no me atrevo a hablar. Pero sí de las edades o de igual otras categorías. Y sin más, pues os dejo con Javi, que a ver qué nos cuenta de este mundo maravilloso de los osos y las relaciones que puede haber en este mundo de la comunidad de los osos con el VIH, con otros maricones, con otras masculinidades. Mila esker, egunon, denoi. Mila esker bere gonbidaketagatik, oso gustora etorri naiz Gasteizera, berriro.
dicho Sejo, no voy a hablar de la comunidad de los osos, sino cómo esta comunidad es un ejemplo de lo que llamamos interseccionalidad, es decir, cómo se ha visto envuelta desde su aparición en un cruce de diferentes situaciones de exclusión, de diferentes situaciones históricas. A mí lo que me parece importante e interesante del libro es precisamente que nos ha sacado a todos de nuestros pequeños nichos, digamos, de identidad, ¿no? O sea, que los que hemos trabajado igual solo la cuestión gay, nos hemos visto enfrentados de pronto a qué pasaba con la clase social, con las diferentes etnias, con las personas que están presas, con la discapacidad. O sea, un poco sacar lo que llamaban antes colectivos, que era como una cosa un poco cerrada, ¿no? Muy identitaria, y que no tenía en cuenta la diversidad interna precisamente que hay en todas partes. Pues el libro da un abordaje que a mí me parece fundamental, que se había perdido, ¿no? Y además me ha gustado mucho, creo que es un ejemplo, el primer texto, el de las feministas negras de Combatir River. Para mí es un ejemplo muy útil de cómo, por qué no estaban funcionando ciertas políticas en una época y que se aplica todavía ahora, ¿no? O sea, que ellas, como feministas negras, eran mal recibidas por la comunidad negra militante, como feministas, como mujeres, porque digamos que para la lucha negra pues es algo secundario, y a su vez su lucha dentro del feminismo no era bien recibida por algunas feministas porque introducían el tema de la raza, ¿no? O la etnia o el color. Entonces tampoco el feminismo, que hasta entonces había sido muy blanco, le servía. Entonces ese tipo de espacios que ya no funcionan, a mí me parece muy necesario para estudiar nuestras propias políticas actualmente. Entonces yo, en el caso de que os voy a hablar hoy, es también un ejemplo de cómo se han ido cruzando ahí líneas políticas, luchas, y cómo eso ha derivado además, como decía Sejo, ¿no? con una serie de problemas sobre la masculinidad, incluso con la feminidad, como veremos también, ¿no? Entonces, bueno, quizá para empezar vamos a hacer un poco de historia de cómo surge el movimiento de los osos, pero en el sentido ese de cruce, ¿no? Con quién se cruza, con quién se choca los osos en ese momento. También tiene mucho que ver con el cuerpo, pero el primer choque yo creo va a ser, como decía Sejo, con un tipo de cuerpo que se constituye pues, en los años 80 o 70, a partir de los movimientos de liberación gays y lesbianos, pero sobre todo lo que va a aparecer precisamente es una explotación comercial de la cultura gay, masculina sobre todo, que va a promover un cuerpo gay, digamos, oficial, ¿no? Que es el que aparece en el marketing, en las películas, en el porno gay, que es el cuerpo que todos conocéis, de un cuerpo pues joven, guapo en el sentido estándar, depilado, bastante atlético, delgado. Entonces el gay, digamos, que va a aparecer por todas partes, va a ser ese tipo de cuerpo. Y ahí aparece, bueno, el primer encontronazo, ¿no? O sea, el crear esa normalidad, esa especie de espacio de representación único, a su vez está excluyendo a otros cuerpos, todos los cuerpos gordos, los cuerpos mayores, los cuerpos con pelo, los cuerpos un poco descuidados, no se veían representados como algo deseable ni como nada, simplemente es que no aparecían por ningún lado, ¿no? O se aparecían, eran objeto de burla, era un cuerpo no verdadero, un cuerpo feo, ¿no? Y bueno, ahí aparece un poco el movimiento de osos. Además, a mí me interesa también porque su surgimiento también es un cruce. O sea, no aparecemos de pronto, venga, somos los osos y somos así. No, o sea, esto viene, por ejemplo en España viene de un grupo de personas gordas, curiosamente, de hombres gordos. No viene tanto con una identidad de oso, sino que más bien era pues eso, hombres gays gordos que no se sienten bien recibidos, que les parece deseable además el cuerpo gordo, y que se empiezan a reunir. También se juntan otros que les va más el tema de la barba, del vello corporal. Ya el inicio, como todos los inicios, pues es bastante interseccional, ¿no? Aparece ahí también gente un poco de rollo motero, de rollo de cuero,
Bueno, todos los que no se veían, como decía Sejo, eran más los que no nos veíamos representados que una identidad que aparece así de forma uniforme, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es el primer cruce, y que luego veremos otra vez en qué sentido recupera también ciertas cosas de las que se había excluido a los gays, como la masculinidad. El segundo tiene que ver con otro cuerpo que aparece en esa misma época, que es el cuerpo homosexual como el cuerpo con SIDA. Es decir, como sabéis, a principios de los 80 pues aparece la pandemia del SIDA, que tuvo unos efectos devastadores en la comunidad gay, aunque no solo en ella. Pero lo que hay es una promoción mediática muy homófoba que va a identificar rápidamente a los homosexuales con el SIDA y al cuerpo, y se genera una imagen de un cuerpo homosexual siempre vinculado al SIDA. Se trata de un cuerpo demacrado, de un cuerpo enfermizo, muy delgado, estos cuerpos que salen también en la foto de Benetton, de alguien, un chico en la cama muriendo. Va a aparecer una promoción mediática en todos los años 80, la cual se configura esta identificación, ¿no? Es otro cuerpo también, el otro cuerpo gay posible, digamos, en el espacio, es el cuerpo con SIDA. Y ahí también la presencia del movimiento de los osos viene a cuestionar esa imagen, ¿no? Porque claro, aparecen otro tipo de cuerpos, que eran pues, cuerpos de tipos grandes, de tipos gordos, de tipos más o menos saludables, o que contradicen mucho esa imagen, y de hecho hay un uso político de eso, ¿no? Es decir, bueno, hay otros cuerpos, estamos aquí, no necesariamente tenemos que vincular a toda la comunidad con el VIH. Incluso también fue un movimiento bastante activo en la solidaridad con las personas seropositivas. O sea, no solo, por supuesto, algunos osos eran seropositivos, sino que además fue un activismo bastante potente de acogida, de buscar dinero, de recoger, de apoyar a la gente y tal. Pero bueno, ahí también tuvo un lugar importante en los años 90 y bueno, ya ha continuado hasta ahora ese cruce, ¿no? con el movimiento de los osos. Y el tercer cruce o cuestionamiento, que es el que quizás nos va a dar más juego para hablar de la masculinidad, porque tuvo luego secuelas bastante problemáticas, es también la reapropiación de la masculinidad. Es decir, para el discurso tradicional homófobo, la imagen del gay que se conocía siempre se le vincula al afeminamiento. El gay en el discurso popular, en el discurso tradicional, en la representación también incluso de la tele o de los medios, siempre es un gay con pluma, es un gay afeminado, y además eso tiene un efecto político muy importante de extrañamiento. Es decir, el gay es una especie de alien, ¿no? Un tío muy raro que hace cosas, se pinta, que chilla, que se dedica a profesiones exóticas. Entonces, claro, eso para el sistema heterocentrado era muy útil, ¿no? Porque es como el alien ahí que está, bueno, haciendo sus cosas y en otro mundo y que no tiene nada que ver con los hombres de verdad, ¿no? Entonces, claro, cuando aparecemos los osos, pues eso crea un descoloque muy interesante en el dispositivo heterocentrado, ¿no? Porque dicen, bueno, pero estos tipos que parecen como los heteros, como yo, crea demasiada cercanía, o sea, crea una proximidad muy inquietante para la comunidad hetero, sobre todo para la comunidad de los tíos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ya nadie está a salvo, ¿no? Cualquiera puede ser maricón. O sea, si el tío que vende las morcillas, que tiene barba, que parece una bestia, es maricón, esto ya se le rompe totalmente los esquemas, ¿no? Y empezamos a salir efectivamente, pues camioneros, gente que trabaja en los bares, gente con profesiones de todo tipo, y un aspecto muy cercano a la que llamarían la masculinidad convencional. De manera que, por un lado, se desestabiliza mucho el código hetero, que vivía en su mundo aislado, ¿no? Como separado totalmente. Claro, empiezan a ver, decir, bueno, entonces mi marido también puede ser uno de estos, ¿no? Es demasiado parecido, ¿no? Y ese cruce también a mí me parece interesante, o sea, se desestabilizó mucho. Y lo curioso fue recuperar una práctica o un aspecto que es la masculinidad,
Que además me hace mucha gracia cómo se gestiona, ¿no? la policía del género, cómo negocia estos temas. Es decir, por ejemplo, esa misma masculinidad, si la ejecuta una mujer, es muy mal vista. O sea, la pluma masculina en las mujeres es perseguida, es objeto de burla, de escarnio, de lesbofobia. Sin embargo, si la ejecuta un hombre, es bien recibida, ¿no? Que es esta cosa tan habitual de que no se te nota nada, que nos dicen mucho a los osos. Y claro, esta frase es muy peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa porque tiene dos posibilidades. Una, pues si os fijáis, lo que traduce es un montón de prejuicios detrás. Lo que viene a decir es, mira qué bien, tú no te pareces a los horribles maricas que tanto odiamos. O sea, lo que está detrás en realidad, aunque parece muy simpático, es un prejuicio homófobo y machista muy fuerte, ¿no? Con lo cual, claro, el oso se ve tentado a dos posibilidades. Una, a ser acogido por la comunidad, por el enemigo. Y será, bueno, ya podemos, entonces me dejas entrar en tus bares y escupir contigo y puedo ver el fútbol y tal, ¿no? O sea, como una especie de reconocimiento de la normalidad, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Claro. Y la segunda posibilidad es decir, no, esto a mí no me interesa. O sea, yo creo que la pluma sigue siendo algo absolutamente legítimo y respetable, y el que no coincida con tus estereotipos, pues eso es tu problema, ¿no? Pero claro, además ahí es una posición también paradójica, por eso lo usamos en el libro, interseccionalidad, ¿no? Porque por un lado te dicen, bueno, vale, eres bien recibido porque eres un hombre de verdad, ¿no? Pero luego les digo, no, si soy maricón, o sea, no soy un hombre de verdad, porque los hombres de verdad no son maricas, con lo cual no funciona, o sea, algo se rompe ahí, y es una bienvenida para mí falsa, es decir, al final el hetero va siempre a sobrevivir y el marica, sea oso o no, siempre va a estar en una posición mucho más vulnerable, con lo cual esa alianza a mí me parece muy peligrosa. Es verdad, y eso que también denuncio en el libro y en otras cosas que hemos trabajado, que una parte de la comunidad se deja llevar por esa tentación, ¿no? De asimilación y de normalización. Ya veremos que eso tiene una deriva plumófoba bastante importante. Bueno, yo creo que si queréis hablamos de ella ahora porque tiene relación. Es decir, que por un lado, como decía, conseguimos reapropiarnos la masculinidad, como que bueno, la comunidad gay también puede ser masculina en ocasiones, no es algo exclusivo. Claro, si os fijáis, además en ese estereotipo del gay afeminado había un montón de misoginia también, porque el problema parece que era que este hombre con pluma se parece a las mujeres, y como las mujeres es algo inferior en el código heteropatriarcal, es despreciable por eso. O sea, que a mí me interesaba desvelar el profundo machismo que hay en la homofobia también, ¿no? O sea, que, bueno, parece que al final el problema, lo que se está despreciando es que un hombre se parezca de alguna manera a una mujer, ¿no? Pues bueno, ahí había ese tipo de denuncia. Por lo tanto, es decir, ya no estamos, ya el código de la masculinidad no está patrimonio de nadie, ¿no? O sea, aquí todos podemos usarlo. Ahora, como os decía, eso dio lugar a una especie de, en el movimiento de osos, a una especie de naturalización del hombre de verdad, ¿no? Del hombre natural, de la masculinidad natural. Que de hecho a mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, una de las revistas que salió, que se llamaba Real Magazine, tenía un titular que ponía masculinidad sin adornos, ¿no? Era como el lema de la revista. Y claro, tú luego abrías la revista y empezabas a ver un montón de adornos. O sea, había las tirantes del oso no sé qué, podías comprarte la camiseta del leñador fulanito. Era como la Barbie osa, vamos, los pantalones, no sé qué, las botas. O sea, en realidad te dabas cuenta, si mirabas un poco con atención, que la masculinidad era algo totalmente artificial, artificioso. Y si podías comprarte la masculinidad pues por $40, vamos, sin ningún problema, ¿no? No, vale, bueno, eso de sin adornos, ¿de qué estamos hablando, ¿no? O sea que... Pero bueno, por un lado, para mí se produjo esa naturalización muy peligrosa, como diciendo, bueno, venga, aquí ya estamos de verdad otra vez, somos normales y hay una esencia masculina que hemos recuperado, ¿no? Y además
eso derivó también en un prejuicio homófobo muy importante contra las maricas plumeras. Entonces apareció un discurso que todavía hay en la comunidad y que, bueno, pues estamos ahí peleando una parte contra la otra, de desprecio homófobo, francamente, a los gays afeminados, con lo cual te encuentras comentarios y actitudes de, bueno, que aquí no entren las maricas, que qué asco, que esa gente no nos gusta nada. Entonces, claro, lo que era en un momento inicial algo bastante liberador, que era liberador en el sentido ese de espacios donde ya éramos excluidos y ya conquistamos, ¿no?, espacios de deseo como algo agradable, pues el ser gordo, el ser mayor, el ser, por tener barba podía ser algo divertido. Lo que es en un momento dado una liberación puede derivar a la vez en una exclusión a una parte de la comunidad, en este caso de plumofobia bastante galopante. Entonces, claro, a partir de ahí, bueno, hay un debate que tenemos abierto y que además está lleno de falsedades, porque más o menos una idea que se traduce detrás es como que los osos no tendríamos pluma, cosa que es absolutamente falso, porque hay un montón de osos con pluma también. Eso también me parece estupendo e incluso muy divertido, ¿no?, porque es una mezcla de códigos completamente absurda para el código hetero, ¿no? Dices, bueno, pues sí, este tío de 2 metros, gordo y con barba, encima tiene pluma, ¿no? También me parece genial, no sé, los osos con pluma que conozco, pues me parece una posición también muy interesante. Por supuesto eso está ahí, quiero decir que es una bobada asumir que habría 2 mundos separados, ¿no?, los maricas con pluma y los osos masculinos. Pero bueno, el debate para mí se mostraba ahí muy bien cómo la masculinidad no es patrimonio de nadie y cómo es algo que podemos construir colectivamente y que además pues eso tiene mucho de artificial, ¿no? Para mí es pues eso, una forma también de pluma, ¿no? Porque sería una pluma machirula, pero de algún modo es una pluma. Bueno, también hablando de intersecciones, lo he mencionado de paso, pero otra situación interesante que se dio con el movimiento BEAR es la mezcla de muchas situaciones o personas diferentes, un poco lo que decía Sejo. Lo que aparece también en estos grupos y bares, bueno, lo que es el movimiento en general, es una mezcla, por ejemplo, intergeneracional también. O sea, la gente mayor es bastante valorada, forma parte de los objetos de deseo, digamos, ¿no? Y ves de pronto pues, que hay relaciones de pareja de gente muy joven y gente muy mayor, donde además también se rompe otro estereotipo, que se supone en la tradición homoerótica pues, que el mayor siempre persigue al joven, que el joven es objeto de deseo, ¿no?, el efebo, y este rollo griego que es más bien una cosa romántica del XIX, pero bueno, que ha quedado ahí. Aquí se rompe, aquí realmente ves a jóvenes, vamos, persiguiendo a gente mayor por todas partes, adorándola y llegando de esa manera, ¿no? Entonces que se invierten muchos prejuicios, pero también se mezclaba, por ejemplo, gente rural y gente urbana, o sea que el movimiento BEAR pues llega bastante a zonas rurales, sobre todo con internet, claro, como todo. Se mezcla también, pues eso, gente gorda con gente delgada, o sea, es un espacio muy diverso en realidad, ¿no? Y a mí en ese sentido me parece interesante, o sea que no es una identidad cerrada o fija, sino que es un espacio de cruce que no solías ver, ¿no? En ciertos bares de Chueca, pues todos tenían 20 años, vestían muy bien y eran muy depilados, y punto, parece que no había casi mezcla, estoy exagerando, pero bueno. Y en cambio en estos espacios es interesante para mí ver que hay una diversidad bastante importante. En ese sentido también lo llamo interseccional. Y bueno, la segunda parte de la charla la quería dedicar, tiene relación también a este tema, es lo que llamamos el bareback o el follar a pelo, que seguramente os suena a todas, pero si no lo suena os lo cuento un poco. Y tiene que ver también con la masculinidad y con la comunidad de los osos, aunque no solamente. Digamos que en la historia del SIDA ha habido más o menos como 3 momentos
evolución. El primero en los 80 pues, es un momento de desconcierto donde no se sabe muy bien cómo funciona el virus ni lo que está pasando y donde hay una alta mortalidad, o sea, muere mucha gente, la situación pues, fue muy dramática y bueno, es como el primer momento de choque, ¿no? Donde una de las comunidades que efectivamente fue muy afectada fue la comunidad gay. En los 90 ya hubo un movimiento colectivo de autodefensa, de organización, incluso de investigación ya con tratamientos y de algún modo se reduce bastante la mortalidad y hay como muchos más recursos. Incluso, digamos, por ejemplo, la comunidad gay es mucho más consciente ya del tema de la prevención, del uso del preservativo, o sea, ya como que se difunde mucho, sobre todo en Occidente, la prevención, por lo menos en la comunidad, ¿no? Hay como una conciencia, ¿no? Decir, bueno, esto o usamos estos medios o nos morimos todos, ¿no? Pero el tercer momento, que es el que quería contaros hoy, aparece a principios de los años de la década del 2000, en el cual hay una especie de cansancio, de relajamiento en la prevención y digamos que algunas personas dejan de hacer sexo seguro. O sea, lo que habíamos conseguido en un momento, al final del siglo pasado, ¿no? En el 2000, de estabilizar un poco la infección, pues empieza a cambiar, se empieza a ver una serie de prácticas que además aparecen como reconocidas bajo un nombre, aunque en realidad no tendría por qué, pero aparece la expresión bareback, que es follar a pelo en realidad. Bueno, literalmente sería cabalgar, cuando cabalgas sin silla en un caballo, pero en el lenguaje cotidiano se usaba para definir si vas a follar a pelo, pues eso, el bareback se llama. Y aquí, claro, es un fenómeno también, por eso lo traigo a colación en el libro, interseccional a su vez. O sea, es difícil abordar por qué se produce este cambio con una sola razón. O sea, no hay una sola causa, ni sabemos exactamente además por qué, y cada persona tiene distintas posiciones. Pero bueno, más o menos sí podemos ver, y eso también el trabajo de consejo pues me ha ayudado a entender más las posibles orígenes o razones o por qué está pasando esto incluso en la actualidad. Y por cierto, una de ellas además tiene que ver con la masculinidad, pero digamos, por un lado también hay diferentes tipos de prácticas de bareback. Una es más consciente, digamos que hay un grupo de gente que practica el follar a pelo pero intentando minimizar los riesgos de una manera bastante sencilla, conociendo el estado serológico de la otra persona y el tuyo. Entonces, hay foros o páginas que dicen, bueno, si yo soy seronegativo y tú también, y lo tenemos súper claro, pues podemos follar a pelo, ¿no? Eso en realidad es una manera segura de tener sexo. Entonces, incluso parte del movimiento empezó también entre personas seropositivas, que, bueno, que ya no puedo infectarme porque ya soy portador, con lo cual, si encuentro a otra persona también por seropositiva, pues podría tener sexo sin problemas, ¿no? Esto fue cuestionado un poco porque había una posibilidad de reinfección con otras cepas del virus y tal, pero bueno, no está muy claro, yo creo, esa posibilidad de reinfección. Entonces parte del movimiento empezó también así, o sea, gente seropositiva que estaba un poco cansada de tomar 20.000 medidas y dice, bueno, si quedamos ya, quedo con otro amigo que es portador, pues podemos tener ya un sexo sin protección. Pero bueno, digamos que esa es una práctica más consciente, ¿no? Es decir, por lo menos intentamos que no haya contagios. Otra posición diferente que estamos viendo también tiene más que ver con la ignorancia. Es decir, yo no quiero saber mi estado serológico, no quiero preguntar al otro si estoy en una sauna o en un parque o he llegado por internet, no hablamos del tema. Y por alguna razón, bueno, porque les apetece a las personas, se folla a pelo sin saber. Es una posición rara, o sea, digamos, de desconocimiento, pero yo creo que tiene que ver también con la responsabilidad o no. Es decir, que si tú sabes que eres seropositivo, ya tienes una responsabilidad
X, o sea, ya sabes algo y tienes que hacer con eso algo. En cambio, si no lo sabes, claro, no hay responsabilidad. Tú siempre puedes decir, es que no sé, yo no sé si soy ser positivo o no. Claro, es una posición curiosa, pero bueno, que está ahí. O sea, hombre, que tiene efectos. Por ejemplo, claro, el problema que se ha visto últimamente es que si pasas muchos años siendo portador y sin tratamiento, pues puedes tener muchos problemas. O sea, es mucho más difícil, puedes tener enfermedades ya bastante graves. En cambio, si lo sabes pronto y tienes tratamiento rápido, pues las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Se pueden mantener. Pero bueno, a mí me interesa un poco ver las posiciones sobre este tema. Y una tercera que es bastante polémica y que no está muy contrastada, tiene que ver con lo que llamarían como el buscarlo deliberadamente, ¿no? Lo que llaman buscar atrapar el bicho o el regalo o algo así. Eso no sabemos, tiene algo de leyenda urbana, pero ha funcionado, se ha expandido mucho. Yo la cuento para que veas cómo se ha expresado, pero yo al menos no conozco a nadie que practique eso. Lo salió a partir de una entrevista en 2005 ahí, de un tipo en Estados Unidos que decía que sí, que había fiestas donde se juntaba gente seropositiva y gente que no, pero que iba como a buscarlo, ¿no? Como una especie de ruleta rusa para ser infectado. Esto quedó así en el aire como una cosa muy rara y luego se volvió, cada X tiempo salía este tema, luego otra chica hizo un documental sobre esto también. Pero bueno, esa sería, para mí, como no está muy contrastado, no me parece muy interesante, al menos ponerlo como un hecho. Pero bueno, lo que me parecía importante respecto a la masculinidad es que también hay un discurso alrededor del verbac en los foros, en la gente que lo hace, alguna gente, que parece, por un lado, plantea que follar a pelo sería un sexo más natural. O sea, como hay una especie de verdad del sexo detrás, resulta, según la cual se recupera lo verdadero, ¿no? Como que el preservativo fuera una especie de barrera mental o barrera física o barrera respecto a un sexo natural que estaría ahí en algún sitio, no se sabe dónde, pero que en cualquier caso el preservativo lo pone en cuestión, ¿no? Pero hay más, en ese discurso se aprecia también que el sexo de verdad, de hombres de verdad, es sin preservativo. O sea, hay una asociación del preservativo, primero a la comunidad gay y segundo a un sexo menos masculino, curiosamente. Todos los discursos que hemos visto también hablando con gente y analizando los propios foros y tal, es como, bueno, venga, ven a tener una fiesta de sexo de verdad, de tíos de verdad, ¿no? Sin preservativos, sin esas chorradas, ¿no? O sea, hay como una especie de una masculinidad que solo se alcanza con el sexo no protegido. Y de hecho aparece también en esta misma línea una serie de situaciones muy interesantes. Una, por ejemplo, la hemos visto en una parte de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que es curiosa, ¿no? Son hombres que tienen sexo con hombres negros, que no se identifican como gays, eso sería una cosa de blanco, ¿no? Y que tampoco se identifican con el sexo protegido, o sea, como que tienen un sexo también, ¿no? Natural o de verdad o de tíos, donde el preservativo está mal visto también. Entonces ahí vemos otra vez que aparece una masculinidad que hay que vivir en aras de, bueno, sacrificando, digamos, la protección, ¿no? Y de hecho, bueno, esto tiene consecuencias, claro, porque muchos de estos hombres además están casados, luego pues han podido infectar a sus mujeres, o sea, la cosa tiene una dimensión compleja, ¿no? No solo se da, por supuesto, en la comunidad afroamericana gay, o sea, de hombres que tienen sexo. Aquí en España también, o sea, hay bastantes hombres que no se identifican como gays y que tienen sexo con hombres. Entonces, bueno, aquí lo que me parecía relevante o interesante es ver cómo ha habido un discurso, todavía hay un discurso machista en el fondo, ¿no? Con el cual siempre hay una masculinidad que salvaguardar, ¿no?
renunciando a la pluma, no usando el preservativo. O sea, que, bueno, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que de una identidad masculina muy conservadora, pues eso, muy misógina, machista, homófoba finalmente, aunque sea una parte de la comunidad la que ejerce la homofobia, como es en este caso la comunidad de los osos en ciertos círculos, ¿no? Entonces, claro, me interesaba un poco mostrar todas estas evoluciones. Dice, bueno, cómo se van retorciendo las políticas, ¿no? Dice, joder, primero creamos una identidad un poco liberadora que se vuelve luego una identidad de mierda, ¿no? Que es la mía ya ejerciendo el maltrato a las maricas plumeras. Entonces, las cosas son complejas, ¿no? Cómo eres reconocido por una parte, pero a cambio de machacar a otra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que lo que llamamos en el libro interseccionalidad nos puede servir precisamente para crear alianzas, ¿no? En vez de cada uno estar por su lado, en este caso además, cuando aparecen fenómenos de discriminación interna o externa, denunciarlos, ¿no? Pues, bueno, esto no tiene ningún sentido, o sea, tiene que haber una cooperación que de hecho sale en un cómic de Ralph Koenig, sale muy bien expresado. A mí me gusta mucho ese cómic porque en él están en una cabaña de estas del campo por un accidente de un coche, no sé qué, dos osos y una marica plumera, ¿no? Y bueno, los osos le tratan muy mal, le insultan bastante, no le hacen ni caso. Y la marica se gasta toda el crisco, la crema de penetración, se la gasta para hacer una tarta porque da buen sabor y tal, intenta como ser amable, ¿no? Total, que al final estos osos le echan de la casa al bosque y desaparece, no sabemos lo que le pasa. Claro, al final ellos reflexionan, ¿no? Dicen, joder, seríamos mucho mejor políticamente si creáramos alianzas con los demás en vez de excluirlos, ¿no? Al final pues quedan realmente como maltratadores y como alguien que han creado una división brutal en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a extender más y con esto, pues si queréis, pasamos ya a las preguntas. Muchas gracias. ¿No tienes preguntas? Sí, yo. A mí me... a ver si me organizo. Primero, por una parte, claro, tenéis mucha razón, ¿no? Cuando estamos hablando de masculinidades también hay un batiburrillo que no se sabe exactamente bien qué es. Yo he estado participando en algunos grupos de masculinidad y cosas de estas, y al final lo que nos sirvió de verdad fue mirar lo que habían hecho las feministas en sus principios y a partir de ahí comenzar a mirarnos hacia adentro, ¿no? Entonces, que era, primero el hombre no nace, se hace, lo personal es político, y la mayoría de los grupos de masculinidad no han llegado ahí, ¿no? Entonces, primero para mí hay un espacio que está como, la mayoría de los grupos era, nos vamos a cocinar, a planchar, salir un poco a la calle a hacer este paripé que planchamos y cocinamos, ¿no? Y eso se entendía ya como un nivel de igualdad y que ya era suficiente y bien visto, ¿no? Después estaba, claro, la parte nuestra que era, o sea, eso ya lo hago de normal y no tengo que ir a demostrar a nadie, sino que tengo un conflicto mucho más, interior, que tiene que ver ya con acceder a espacios de denominación, de etiquetado, de a ver qué es lo hetero, qué no es, qué es la masculinidad, qué es la virilidad, ¿no? Y nuevamente tuvimos que bajarnos a ver a lo básico, ¿no? A ver, machismo, misoginia, homofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna manera estaba mucho más, dejaba mucho más claro, digamos, ciertos espacios de acciones, actitudes y prácticas cotidianas, y a partir de ahí ya nos encontramos con los micromachismos y las relaciones estas de piel a piel que tenían que ver obviamente con cómo yo me relacionaba conmigo mismo y a partir de ahí cómo me relacionaba con los demás, ¿no?
Entonces ahí fue una primera ruptura, digamos, con masculinidades diversas y volver un poco a ver machismo, misoginia, homofobia, tiritarara, racismo, etcétera, etcétera, que identificaba y dejaban, digamos, una serie de prácticas bastante claras y que el uso de la masculinidad, por ejemplo, en general, ha ido diluyendo, desde mi punto de vista, de alguna manera, estas relaciones, ¿no? Entonces, siguen siendo de maltrato, siguen siendo misóginas, siguen siendo machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, primero, una de las cosas, ¿no?, que me gustaría ver, y si es que en los estudios de ANE que habéis hecho, una es la masculinidad en sí misma, ¿no? Si ya es una categoría o cómo la manejáis. Y segundo, ¿no?, a partir de la relación que yo tengo conmigo mismo, ¿no?, o sea, que ya es una práctica física autoconsciente y de autorreconocimiento, digamos, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que soy, y a partir de ahí, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Entonces, a partir de este proceso de autorreconocimiento, autovaloración o como vayamos a llamarlo, el paso a lo que tú dices, ¿no?, por ejemplo, en la comunidad BEAR, o sea, sigo siendo maltratador, sigo siendo homófobo, sigo siendo no sé qué, pero ya me considero oso, ¿no? Entonces, en estas interseccionalidades es lo que me gustaría ver, por una parte, cómo se están manejando las categorías, si es que se están manejando, cómo se está redefiniendo, y la otra, ¿no?, cuál es la práctica, si hay una práctica. Bueno, vengo del teatro, ¿no?, y me interesa mucho el cuerpo, el físico, y si hay prácticas concretas, ¿no?, que al margen ya de las teorías, que están muy bien y me gustan, muestren, digamos, algunas prácticas concretas, ¿no? Por ejemplo, lo que decías en tu charla, ¿no?, prevención en el SIDA, etcétera, etcétera, que en los 80 funcionó y hubo unas prácticas concretas determinadas que fueron asumidas a partir de la comunidad gay y después ya en general, ¿no? Y no sé si hay también ese tipo de visión o estudio tenéis en este proceso que estáis tan guapo, ¿no?, de ver las interseccionalidades y ese tipo de cosas. Pues sí, bueno, hay un trabajo, digamos, a veces más cotidiano, ¿no? O sea, por un lado, el libro nos ha servido por otros capítulos, ¿no?, el de Lucas, el de Bushfem, el tema de la etnia también, que hemos también trabajado con gitanos gays, por ejemplo, a una mirada más compleja sobre la masculinidad. Pero claro, hay muchos niveles. O sea, una cosa es el grupo que hemos hecho el libro, que es un grupo, o sea, muy particular, que no representa nada a la comunidad BEA, ¿no?, ni nadie la representa en realidad. Pero bueno, te pongo unos ejemplos. Cuando saltó una serie de declaraciones de que los osos odiamos a las maricas, básicamente, sí que hicimos como una campaña, ¿no?, de las asociaciones de osos de España y en bares y tal, pues como un manifiesto de puesta en cuestión de todo esto, ¿no? Decir, bueno, y ahí sí que nos parecía importante separar esas dos cosas. Una cosa es lo masculino, los rasgos de la masculinidad como objeto de deseo, o sea, para nosotros, por lo menos para mí y otros amigos, ¿no?, ciertos rasgos como el vello corporal o la voz grave o un tipo grandote es algo erótico, es algo deseable, ¿vale? Ese es un nivel. Ahora, el otro es de ahí no pasar a despreciar e insultar lo que no es así. Es decir, que un gay afeminado o delgado o tal no es mi tipo y ya está, pero no se puede pasar a un insulto y a un desprecio, y eso, digamos, que lo dejamos claro en ese manifiesto, ¿no? Es decir, bueno, estamos cayendo en esto, hay que haber una toma de conciencia. De hecho, todas las asociaciones lo firmaron y estaban de acuerdo, o sea, que había habido un malentendido bastante peligroso, ¿no? Y de hecho hablábamos además de la necesidad de apoyar al movimiento feminista, de reflexionar sobre la masculinidad. Entonces yo creo que si separamos la masculinidad como algo performativo, en el sentido casi que hablabas también del teatro, pero bueno, más incorporado quizá, ¿no? O sea, no solo que, pero como algo que forma parte a veces del deseo,
considero sí que no tiene una esencia. O sea, un poco lo que hemos querido mostrar, al menos en trabajos que hemos hecho o actuaciones, es precisamente que es algo lúdico, ¿no? O sea, que no hay detrás ninguna esencia que encontrar, ni que recuperar, ni hay ningún hombre de verdad ahí detrás esperando, ¿no? Luego, por ejemplo, en las carreras sí que hicimos 2 campañas de prevención de VIH dirigidas a la comunidad BEAR, o de osos. Y un poco también ahí sacábamos estos temas, ¿no? Es decir, bueno, tranquilo, que tu masculinidad no se ve amenazada porque uses un condón. También introdujimos el sentido de comunidad, es decir, bueno, el VIH no es algo individual, es algo colectivo, que tú puedes cuidar a tus amigos, a tus ligues. La prevención le dimos una visión colectiva, bueno, porque lo es decir, es la única manera, ¿no? Pues hicimos varias campañas donde introducíamos también un cuestionamiento de esa masculinidad esencial, ¿no? O sea, de algún modo. ¿Qué más podría decirte? Bueno, luego también eso, hay, digamos, espectáculos o vídeos y tal, donde ya empiezas a ver que osos pues, que juegan, que tienen pluma, que juegan de otra manera, ¿no? O sea, que tienen un acercamiento mucho más abierto a las identidades, ¿no? Y entonces, o que actúan también con travestis, o que se trasvisten ellos mismos, o sea que hay ciertos espacios de diversidad, afortunadamente, donde yo creo que sí se ha cambiado un poco las cosas. Y por otro lado, sigue habiendo los 4 osos plumófobos de turno, eso siguen estando ahí, pero bueno, al menos ahora hay un debate, ¿no? O sea, está sobre la mesa, ya no es bien recibida la idea, pues eso, de insultar a un gay con pluma o tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está habiendo acciones, ya volviendo a, como dices, a cosas más concretas, ¿no? que están cambiando un poquito la comunidad. De hecho, además, claro, había cierta imagen como que el rollo de los osos era muy endogámico, ¿no? Como que los osos solo llegábamos con osos o algo así, ¿no? Y en realidad es que no, o sea, que tanto en los foros como en los bares hay ligues de chicos que no son nada osos con osos, ¿no? O sea, que hay una mezcla ahí bastante abierta que a mí me parece interesante, ¿no? Aunque a mí igual personalmente me van más también los osos, yo igual soy más endogámico, ¿no? Como se dice, pero es un caso particular, o sea, luego ves un montón de amigos pues, que le van los chicos delgados o no tiene por qué haber una identidad tan fuerte, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se me ocurre sobre lo que planteaba. A mí me gustaría, bueno, primero agradecer el espacio, que es fantástico y aporta, personalmente es súper aportador y llevo durante mucho tiempo con el concepto de interseccionalidad porque me parece muy importante para tener en cuenta no solo una forma de ver una cuestión, sino tener en cuenta que una situación puede ser muy poliédrica y si eres capaz de ver todos los ángulos de la situación que puede afectar personalmente, eres más capaz de interpretar la realidad que te responde o que te corresponde en un momento determinado. Entonces, en esta situación yo siempre he expresado o siempre me he visto con el concepto de diversidad. Con lo cual está sesgado cuando conozco el concepto de interseccionalidad y es algo que no es una pregunta en concreto, es simplemente me acuerdo a raíz de conocer, de leerte y de seguirte y a Platero también, que soy alumna, pues me gusta especialmente, me gusta o me inquieta y me despierta mucha curiosidad, una cita de Paco Vidarte, que no se puede ser un marica perfecto defendiendo lo marica, sino si, como justamente los osos, algunos osos plumíferos o plumófobos, que desprecian a otra parte del colectivo también gay, no se puede ser un marica perfecto, ni por caridad incluso, no se puede tener esa conciencia, tienes que ser
pues eso, tienes que tener la cabeza más diferente colocada, en el sentido en el que si eres capaz de entender el concepto de interseccionalidad, eres capaz de ver que por mucho que defiendas a los maricas, si eres racista, petas. Si eres misógino, se te va a caer. Es un concepto que personalmente ando todavía elaborando en la cabeza y me ha sacado del concepto de diversidad como el paradigma de, pues mira, todo tiene que ser diverso. Cuidado, diverso, pero también relacionado unas cuestiones con las otras, como con la comunidad gitana, con la comunidad de diversidad funcional, además LGTB, o sea, todo, cuidado, que si sabes relacionarlo, lo sabes interpretar en cada momento, qué es lo prioritario, así, es algo que me parece hiper interesante y que os digo mucho a vosotros, por cierto. Sí, de hecho, me alegro que hables de Paco, porque bueno, yo empecé el texto mío ahí con una cita de él, con esa cita, que además casualmente coincide un poco con la portada esta que tenéis ahí como una maraña, ¿no? de cosas. Claro, otro tema que no hemos hablado mucho hoy, pero que tiene que ver con lo que tú dices, es que también las discriminaciones se cruzan o están en tensión. Entonces, puedes, solamente al apoyar una parte, puedes estar oprimiendo a otra, como hablamos a veces del feminismo blanco o del movimiento negro un poco machista, cosas así, ¿no? O sea, que las discriminaciones también se cruzan. Entonces, él lo explica muy bien ahí, en el sentido que dices, bueno, si solo defiendo mi pequeña comunidad, paso completamente de las lesbianas, encima soy transfóbico, no tengo en cuenta nada lo que está pasando con la asimilación o el racismo, pues es un activismo muy pobre, ¿no? O sea, es más, muy pobre y que además puede estar ejerciendo opresión sobre otros colectivos, ¿no? Pero claro, ahí para mí es una buena definición de lo que es interseccionalidad, o sea, lo estaba diciendo de otra manera, ¿no? Pero es un enfoque que nos ha sacado, o que intenta sacarnos de esa especie de nicho tuyo, ¿no? Yo solo lo veo de tíos, y si son osos, mejor, ¿no? Pues vaya desastre, ¿no? O sea, políticamente es súper pobre. Entonces sí, yo creo que ahí nos ha faltado en los últimos años un activismo más complejo, ¿no? de alianzas, de ver que la discriminación nos toca por muchos lados, aunque también es complejo. O sea, yo por otro lado, no sé cómo explicarlo, pero entiendo que también hay que atender un poco las especificidades de cada comunidad a veces, ¿no? O sea, bueno, un poco me refería, lo he vivido un poco quizá con la comunidad gitana, con la que trabajo ahora en mi trabajo diario, ¿no? Que era también la idea de que el peligro de que vayamos a los payos a ir a salvar a los gitanos, ¿no? A liberar, por ejemplo, a las mujeres gitanas, ¿no? Hay un intento a veces, un desembarque para mí muy peligroso, de paternalista, de que bueno, como ellas no saben liberarse, pues nosotros vamos a sacarlas de su opresión, ¿no? Y eso a mí me parece un error, y ellas además no les gusta nada esa idea, por razón, ¿no? Dice, bueno, déjame a mí organizarme, yo veré cómo me libero y de qué me libero. Pues claro, ahí me refiero que, bueno, tiene que haber alianzas, pero a veces también respetar que las comunidades se organicen a su manera, ¿no? O sea, podemos apoyar, o el caso también, pues, por supuesto, en general del feminismo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un apoyo y un conocimiento del feminismo, sobre todo por parte de los tíos, que siempre parece que es algo que no les concierne, ¿no? Y yo creo que es fundamental, pero también un respeto, bueno, de que los grupos feministas se organicen y hagan lo que necesiten hacer. Entonces, que hay una serie de mezclas ahí muy peligrosas, ¿no? O Sarkozy cuando prohíbe el velo en Francia para liberar a las mujeres musulmanas. Pero bueno, eso tú has preguntado a las mujeres musulmanas por qué llevan el velo. En realidad, ahí hubo, en mi opinión, una apisonadora que no tuvo en cuenta nada lo que pensaban las mujeres musulmanas francesas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también quería introducir, por un lado, totalmente de acuerdo con tu aportación a
necesidad de ver esos, cómo se cruzan ahí todo, ¿no? Decir, bueno, y si soy católico y marica, ¿cómo estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, esas mezclas ahí, a veces estoy oprimiendo a no sé quién, y a la vez ver cómo trabajar, pero respetando espacios de decisión y de organización que son también importantes, ¿no? O sea, es complicado, pero bueno, al menos ahora nos lo podemos plantear, como por lo menos el libro daba muchas pistas, ¿no? de cómo hacerlo y da la voz también, el hecho de que escriba gente con diversidad funcional, de gente que viene, pues eso, igual de una identidad butch o fem y habla de su propia experiencia, me parece un libro bastante original, ¿no? O sea, que creo que aporta cosas que no teníamos en las literaturas que habíamos hecho últimamente, bueno, aparte quizá de los textos de Paco, pero faltaba para mí ese enfoque cruzado, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Voy a leer lo de Paco yo. Si algo así como una ética LGTBQ es pensable y deseable, ha de partir del hecho de que la lucha contra la homofobia no puede darse aisladamente haciendo abstracción del resto de injusticias sociales y de discriminaciones, sino que la lucha contra la homofobia solo es posible y realmente eficaz dentro de una constelación de luchas conjuntas, solidarias en contra de cualquier forma de opresión, marginación, persecución y discriminación. Repito, no por caridad, no porque se nos exija ser más buena gente que nadie, no porque tengamos que ser supermaricas, sino porque la homofobia, como forma sistémica de opresión, forma un entramado muy tupido con el resto de formas de opresión. Está imbricado con ellas, articulando con ellas de tal modo que, si tiras de un extremo, el nudo se aprieta por el otro, y si aflojas un cabo, tensas otro. Si una mujer es maltratada, ello repercute en la homofobia de la sociedad. Si una marica es apedreada, ello repercute en el racismo de la sociedad. Si un obrero es explotado por su patrón, ello repercute en la misoginia de la sociedad. Si un negro es agredido por unos nazis, ello repercute en la transfobia de la sociedad. Si un niño es bautizado, ello repercute en la lesbofobia de la sociedad. Sí. Lo compro. Más cosas, es que después de esto Bueno, lo hemos planteado más, no queríamos decir preguntas, comentarios o alguna cosa que queréis matizar. Estaba saludando. Lo que me interesa es que es curioso, no sé por qué, realmente creo que es una cosa, un estudio antropológico, creo, ¿no? Porque qué curioso que un grupo nace para liderarse y luego para liderarse a veces machaca al otro, ¿no? Y como que es curioso ahí el nudo de la cuestión, ¿no? Y también a mí me ha pasado personalmente a veces de comulgar con alguna feminista que eran católica, ¿no? Y me quedaba yo misma una contradicción, es terrible, no sabía, ¿no? Y a veces se dice, pero qué curioso, pero hasta aquí o hasta allá, ¿no? En realidad es mucho más abierto. Bueno, no digo nada nuevo, pero es la expresión. Sí, no, es verdad. Yo, vamos, en el caso por lo menos que traíamos hoy, ¿no? de la comunidad OSA, es muy paradójica a veces. Algunas paradojas para bien, es decir, bueno, si a un macho hetero le molesta que me parezca mucho a él, pues es un problema. O sea, esa inquietud me gusta, pues mira, te desestabilizo y puedo estar más cerca, y ya no sabemos lo que es la heterosexualidad tampoco, en fin, ya. Pero por otro lado, claro, dices, si este real uso de la masculinidad supone de nuevo como una especie de policía del género, ¿no? De decir, vale, los hombres masculinos, guay, entonces está tú bien, ¿no? Y a las maricas y la pluma y todo eso, pues hay que volver a machacarlo. Claro, te sitúan en posiciones muy raras, dices, no, yo es que no quería esto, pero efectivamente ha ocurrido, o sea, una parte. Y de hecho, bueno, hoy en día yo creo que gran parte del movimiento es bastante insolidario, o sea, de osos, quiero decir que es, bueno, pues bares para quedar, fiestas para ligar y no hay mucho activismo más allá de
una cosa de consumo, ¿no? O sea, que yo, aunque he valorado antes algunas cosas que tiene interesantes, también me interesaba recordar que yo creo que ha sido muy fagocitado por el capital y en general yo creo que es bastante insolidario, o sea, que no, salvo iniciativas muy personales o tal, bueno, es una subcultura muy de consumo. Tienes, por supuesto, 800 web de osos, 500 vídeos ya de osos porno, 80 bares y vale, bueno, pero... Festivales de Mister Oso. Bueno, sí, incluso los Mister Oso, eso es un cambio interesante, porque empezaron siendo una parodia de coña, sí, en círculos muy pequeños, de las Miss España, de los, ¿no? Todo el rollo de las Misses. Entonces hacíamos pequeños Mr. Bear, pero precisamente para reírnos de eso, ¿no? Pues podía subir cualquiera, pues gente mayor, gordita, y votábamos un poco, bueno, se votaba, en fin. Era una parodia en el sentido de decir, mira, pues los cuerpos gordos también pueden ser chulos o un señor mayor y ya está, ¿no? Pero con los años esto cambió y empezó a convertirse en algo competitivo, o sea, realmente empezó a haber ya premios de bastante pasta, la gente ya iba para ganar, o sea, una cosa de locos, ¿no? Y de hecho, fue curioso, los osos ya gordos empezaron a retirarse porque salían ya unos tíos bastante guapos, o sea, salían tíos así, bueno, un poco cachas que se dejaban la barba una semana para subir ahí, ¿no? Y ahí ahora mismo es un concurso con bastante dinero, te mandan a San Francisco, en fin, es una cosa un ejemplo, sí, decía Sejo, de cómo se pierde, ¿no?, la frescura y ahora mismo incluso pues ya no se ve muy bien si sube un gordo, vamos. O sea, que dice, bueno, pues si lo montamos nosotros. De hecho, me acuerdo, me llamaron los de la revista Cero, que colaboré con ellos a veces y tal, y me decía, oye, tú, ¿podrías buscarnos algunos osos para un reportaje? Y yo decía, bueno, sí. Y me decían, pero que sean guapos. Y yo decía, ¿y eso? Y hombre, pues que sea joven, que sea guapete. Digo, pero es que eso no vale, digo, es que eso no son los osos. O sea, era porque precisamente se supone que era desafiar el canon de belleza, ¿no? Que eso también, pues las mujeres lo conocéis muy bien, o sea, lo que es la tiranía de un cuerpo femenino perfecto, súper femenino, todo. Pues imagínate que, claro, que te llaman en esa línea. Entonces, claro, les mandé a la mierda y al final, por supuesto, encontraron a 4 Adonis así con barba y ahí están, ¿no? Pero claro, eso no es, o sea... entonces sí que ha habido una transición curiosa, ¿no? Y ahora es un desastre, claro, el Mr. Bear pues es muy competitivo y es otra vez, es como un Miss, yo lo llamo Miss Bear. Escribí un artículo que se llamaba así, ¿no?, donde contó un poco ese proceso, ¿no?, de a su vez de exclusiones, al final, pues muy, muy peligrosas. Entonces eso está ahí hoy en día. Ah, por cierto, pues si no sale la pregunta, es que salió ayer un poco. Hay un movimiento incipiente de osas también, me he olvidado decirlo. Ahora mismo es en México, un grupo de chicas lesbianas osas, o sea, que valoran el cuerpo gordito, el vello corporal, se dejan bigote, el pelo, claro, no se depilan. Y bueno, pues usan un poco también esa imagen de cuerpo diferente, ¿no? Y no es muy grande, pero bueno, están, no sé si se llaman ursulinas. Úrsulas. Porque Ursus es oso en realidad. Juegan ahí con las monjas, supongo también. Y en Madrid, bueno, algunas amigas han querido así montar alguna fiesta de osas, pero bueno, han ido muy pocas por lo que me han dicho. Pero hay también cierto movimiento, ¿no? Que es interesante, yo creo, esa mezcla. Ahí es diferente, claro, como hablábamos, no lo he comentado, tenía que ver con lo que decías tú antes de las masculinidades, que claro, lo que tampoco se manifiesta mucho es, o lo que se intenta cuestionar a veces, o intentamos, es precisamente que la masculinidad no es patrimonio de los hombres, o sea,
Y de hecho los trabajos de Halberstam y de Butler en ese sentido son muy buenos, ¿no? O sea, demostrando que ha habido mujeres masculinas toda la vida, que hay diferentes formas además de masculinidad femenina. Pero claro, aquí es lo que hablábamos antes de Jobar. El problema entonces no es la masculinidad, sino quién la ejecuta, o la feminidad, ¿no? En el caso de la homofobia, parece que si la feminidad la hace Claudia Schiffer, está bien, ¿no? Pero si la hago yo o Sejo, ya no. Dice, bueno, entonces, ¿de qué quedamos? O sea, ¿por qué tiene que haber esa concordancia? Llamamos policía de género a eso, ¿no? O sea, lo que se castiga más bien son esos deslizamientos entre el cuerpo o el biocuerpo y la vida, la identidad de uno o de una, ¿no? Entonces, claro, ahí también nosotros teníamos esa empanada, ¿no? Los usos de Alcobar. Por un lado, vale, hemos recuperado que los gays podemos ser también masculinos, que no solamente es patrimonio o tenemos que identificarnos con la pluma, pero por otro lado, claro, naturalizabas esa concordancia, ¿no? Te dicen, vale, qué guay, ¿no? Bio hombre y con barba, entonces muy masculino, muy bien, me te daban un premio, entonces joder, vaya chapuza, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Porque estás en posiciones, por eso lo llamo interseccional, porque es esos lugares cruzados lo que está en juego. O sea, dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, o eso, creas un Mr. Bear de coña y acaba siendo de verdad. Entonces, joder, pues vámonos, ¿no? Hay que desmontar a veces la casa y irte a otro lado, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el que haya habido esta autocrítica está bien también. O sea, mucha gente de la comunidad pues, se ha dado cuenta de que no había ninguna naturalidad detrás, ¿no? Dice, bueno, es más, yo me gusta explorar, volviendo también a las experiencias vitales, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué uno adquiere esa identidad, ¿no? O sea, yo pensaba ya en mi vida, en mi caso particular. Por eso no quiero representar a la comunidad bea, eso nadie la representa, supongo. Pero en mi caso yo me daba cuenta, como niño gay, que tienes miedo, ¿no? De que te identifiquen como niño, mariquita, porque en el cole pues eso es lo peor del universo, ¿no? Entonces, aunque yo no era un niño mariquita, tenía miedo y me protegía, yo creo, con rasgos de la masculinidad. O sea, como diciendo, bueno, si me pongo estas cosas, ¿no? Que se supone que son masculinas, ¿no? La barba, la ropa oscura, no me van a detectar. Será como una estrategia de supervivencia, ¿no? Y yo recuerdo cuando me salía la barba me la dejé, esto funciona, ¿no? Claro, por ahí o acentuabas ciertos rasgos o te ponías así como muy serio, ¿no? Y tal. Y al menos en mi caso, parte de la identidad osuna vino por ahí, era como una forma de defenderte de posibles agresiones, ¿no? Y es verdad que, claro, pasas desapercibido en ese sentido, ¿no? Hay algo más, supongo, hay otras cosas ya del deseo, ¿no? Que me gusten señores grandotes o con barba, pues vete a saber, ahí ya pues con mi psicoanalista lo hablaré, pero una parte al menos sí tiene que ver con una estrategia de supervivencia, ¿no? De protegerte, de pasar en el sentido también del passing, que se habla el libro en otras partes de Lucas, y puedes, claro, pasar por hetero, ¿no? Es un poco al final el truco. Entonces, claro, también hay que entender a veces esas necesidades de supervivencia, ¿no? Yo, por un lado, bueno, sí acuso, ¿no? Un poco a algunos compañeros del juego, qué chungo, ¿no? Qué deseo de normalidad y tal, pero por otro, si vienes de un entorno muy hostil, joder, te buscas la vida también, o sea, que en un pueblo de Zamora, pues es complicado, pues yo qué sé, ir de rosa, ¿no? O sea, entonces, te puedes jugar la vida, quiero decir. Entonces tienes también, yo entiendo algunas, es como el armario, ¿no? Pues tiene muchos niveles. A veces tienes que meterte en él, en ciertos sitios, y en un congreso del partido nazi, pues seguramente me meto en el armario. O sea, si estoy yo solo, o sea, obviamente hay niveles, ¿no? Pero por eso la masculinidad también yo creo que nos ha servido, por lo menos a mí, como herramienta de supervivencia, ¿no? De pasar así los años y tal.
y luego igual se te queda incorporada, ¿no? Yo a veces digo, qué poca pluma tengo, digo, se me ha debido de quedar atascado el mecanismo de la pluma ya como bloqueado, ¿no? Digo, no me sale ni de coña, ¿no? Pero también la incorporación, el Butler habla del cuerpo también, cuando habla de incorporar, que se te queda realmente, ¿no? En tu forma de expresarte y de vivir, te cuesta deshacerte, ¿no? La masculinidad para mí tiene mucho de eso, ¿no? De cómo los hombres incorporamos sin darnos cuenta, o sea, ya se te queda esa incapacidad, ¿no? de moverte de cierta manera, o de hablar de cierta manera, o de bailar, pues ya ni bailas, ¿no? Es como es imposible, ¿no? Entonces ahí esos procesos me parecen interesantes, por lo menos desvelarlos, ¿no? Decir, bueno, también yo creo para desmantelar el machismo, ¿no? Yo un poco lo que me preocupa desde hace bastante tiempo es, por ejemplo, en la violencia de género hay un montón de trabajos para que las mujeres se defiendan, pero poco para que los hombres no agredan. Entonces, bueno, no se educa a los chavales en la gestión de los afectos, en la gestión de la violencia, en la fuerza, en cómo tratan a las mujeres. O sea, entonces digo, bueno, también deberíamos trabajar todo esto para desmontar por qué los hombres se constituyen de una manera tan bruta, ¿no? O sea, no hay poco trabajo. Parece que solo las mujeres tienen que trabajar este tema. Y bueno, habrá que ver el agresor por qué llega hasta ahí, o sea, porque solo puede expresarse a tortas, ¿no? O sea, entonces, yo siempre, bueno, todo este trabajo lo intento llevar a un terreno político, es decir, si nos tiene que servir para desmantelar cómo se constituye la masculinidad en los hombres, por lo menos. O sea, en las mujeres es de otra manera y la masculinidad femenina tiene otros problemas y otras represiones. Pero en el caso de los hombres a mí me parece bastante desastroso, o sea que es responsable de muchas actuaciones que vemos hoy en día y eso no se estudia, o sea, en los colegios, cómo adquieren o viven la masculinidad los chavales, cómo viven el romance, la posesión, el control, no hay nada, es como, bueno, vamos a hacer cursos para mujeres, yo digo, no, también para hombres, hay que formar desde pequeños. Y yo creo que es una carencia de nuestros sistemas educativos o de lo que vemos en la tele, ¿no? Un poco parece eso, que un hombre siempre esté dando gritos y puñetazos, pues es lo normal, ¿no? Y solo puede expresarse de esa manera. Y pues ¿por qué? Pues claro, esa incorporación de la que hablabas de la masculinidad, para mí tiene muchos peligros, ¿no? Joder, al final te convierte en un ser muy bloqueado, muy violento, no sé, y además con miedo, ¿no? Parece que si lloro, pues soy un desastre, ¿no? Ya no puede ser, pero eso es importante, porque esos bloqueos, yo creo que a veces ciertos tíos solo se expresen como pegando tiros, ¿no? O sea, bueno, había otras maneras, o sea, si se hubiera relajado, si se hubiera vestido de drag queen de vez en cuando, pues igual se le habían pasado algunas cosas, ¿no? Solo la llama. Solo la llama. Yo tengo una pregunta que, bueno, no sé, es por preguntar. Yo creo que es mi paranoia personal, pero creo que después de la normalización de los gays y lesbianas, y después de la aprobación del matrimonio y todos esos rollos, no sé si es mi paranoia, pero creo que sí se ha extendido un poco la policía de género que decías y se ha extendido más la homofobia dentro de esas comunidades. En la comunidad gay, por ejemplo. O lésbica, no sé. No lo sé, yo creo que es igual que siempre. Igual que siempre, no sé. Yo creo que interna antes... me refieres. ¿Eh? Ah, bueno, como que desaparecen un poco las locas, ¿no? Quizás. Sí, y las muchas, y entonces es como una Sí. búsqueda de la feminidad, o sea, la lesbiana femenina y el marica hombretón, ¿no? Para meterse dentro del sistema. Bueno, un poco sí, he visto eso. Un poco como que, bueno, vamos a dar buena imagen ya, ¿no? Que ya podemos casarnos y entonces te casas con corbata. Sí, yo sí noto ahora que lo dices, por un lado, cierta desaparición de la loca, o sea, de las locas que siempre han estado y dentro de los alrededor. propios gays, ¿no? Un poco de más desprecio hacia las locas o más desprecio hacia las buches o... Sí, es imposible. Yo creo que sí. No lo había relacionado con el matrimonio, pero igual tiene que ver, ¿no? Yo creo que forma parte de un proceso como de asimilación
ya total, ¿no? Decir, bueno, pues ya vamos a ser como los heteros, nos casamos, tenemos niños, pero no hacemos cosas raras, ¿no? O sea, algo así. Porque claro, yo veo estos amigos que se casan, joder, ninguno va pintado, yo qué sé, podrían ir un poco... Van los dos con traje y corbata, digo, pues vaya rollo. No hay ninguna gracia, te podrías casar pero con una peluca, no digo que no te cases, pero... Las bolleras, hay algunos casos de bolleras en que uno va de novia y la otra de novio. Entonces, por lo menos equilibrar, ¿no? Sí que haciendo para que no se puede. Pero entre tíos es verdad que es como... Sí, es posible. De todas formas hay que plantearse también un poco dos cuestiones políticas, que no creo que sean dos niveles, pero sí corresponden a ciertas realidades. Yo siempre me acuerdo que decíamos, igual con cierta insensatez o sin cierto... decíamos que las luchas acabarían cuando que los maricas y las bolleras fuéramos tan ordinarias y vulgares como los heterosexuales. ¿No? Entonces, que lo que plantearse aquí también, o sea, una vez que se empieza a producir esa integración, verdaderamente, o sea, se pierde, y es muy importante no perder el sentido subversivo de nuestras identidades si queremos hacer política, ¿no? Entonces, verdaderamente sí que ahora es cierto que los gaises y las lesbianas muchas veces son tan vulgares, ordinarias, reaccionarias y como las personas heterosexuales, ¿no? Bien, ¿es una conquista? Sí. Primero, porque estamos logrando que no te mates. Estamos logrando que te desarrolles tu vida desde pequeñito, con cierta seguridad, ¿no? Pero verdaderamente pierdes toda la capacidad subversiva que puede encarnarse en el cuestionamiento de sistemas, de un sistema heterocentrado, ¿no? Entonces a mí sí me parece eso cuando menos curioso, pero por otro lado verdaderamente exacto. Veo una imposibilidad, una especie de castración en ciertos fenómenos, ¿no? Nos integramos y entonces con lo cual al perder la capacidad subversiva verdaderamente estamos dejando de lado todas las otras opresiones que existen mucho más por otros lados, ¿no? Pasa un poco con lo de género, ¿no? Yo con lo de género ya, a mí lo del género me tiene degenerado por todos lados, ¿no? Masculinidad, feminidad, ¿no? La masculinidad es el exceso, ¿no? Se podría concebir a veces como exceso, la feminidad como contención, ¿no? Yo tengo amigas lesbianas que sus excesos, desde luego, no son tantos o más que cualquier de los excesos que puedan hacer los hombres, ¿no? Y con esto de excesos me refiero a que muchas veces pensamos simplemente mujer, ergo contención, hombre, ergo exceso, cuando sabemos que hay muchas más variables en ese tipo de masculinidades o en ese tipo de feminidades y que muchas pueden ser tan deseables como otras, ¿no? A ver si me explico lo que estoy liando. Lo que quiero decir es que cuando hacemos muchas veces políticas y entonces tenemos que determinar cuál es el sujeto al que vamos a dirigir, cómo vamos a, ¿cómo se dice?, implementar nuestras políticas y tal, estamos negando verdaderamente que las posibilidades de ese objeto en el que intervenimos. Me explico, o sea, cuando a una mujer ya de por sí la victimizamos, la tutorizamos en políticas de género, la estamos ya casi metiendo en esa casilla, ¿no? Con lo cual es de, hostia, vamos a ir por ahí. Tú como eres mujer vas a sufrir agresiones. O si la sufro me meto una hostia que le rompo la cabeza al otro, ¿no? Podría ser también, ¿no? Damos como muchas veces, no quiero negar realidades, pero también es cierto que muchas veces este tipo de políticas a veces, pum, como diría yo, me encierran en un nicho, en un target muy cerrado, ¿no? Entonces cuando hablamos de masculinidades verdaderamente como tal, hombres por la igualdad muchas veces es una especie de destrucción de la masculinidad que a muchos nos pone, y a muchas. Entonces claro, yo digo, hostia, no vamos a luchar contra el propio deseo, ¿no? O sea, porque no queremos una loca, no tiene por qué ser precisamente blanda, puede ser una
mala marica, que llamamos entre nosotros, ¿no? Y, puede ser muy cabrona, puede ser cicatera, tal, ¿no? No sé si me explico. Pero son dos niveles diferentes. Sí. Porque creo que, por ejemplo, el que lo masculino, sea lo que sea, puede ser deseable como algo erótico. Pero por otro lado, lo que sí yo creo que se puede hacer es intentar desidentificarte como hombre. O sea, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Desmontar lo que te han incorporado como hombre, cuestionar pues eso, tus privilegios, tu lugar como hombre en el mundo, o sea, eso podemos hacerlo. O sea, nadie te impide, y te sigue gustando las barbas, eso no te lo cuestiona, pero nuestra identidad, por ejemplo, el que lo masculino sea un valor, sea valorable en los hombres, se podría cuestionar. Porque, bueno, ¿por qué mientras siga siendo un valor, para mí mal vamos? ¿Sabes? ¿Por qué eso sería un valor? Pues es otra cosa, no sé, pero no es ni mejor ni peor, ¿no? O sea, yo lo que veo quizás es una dificultad, por lo menos en los hombres, de desmontar su propio lugar, ¿no? O sea, sus privilegios. Es como decir, bueno, sí, vamos a apoyar a las mujeres, pero cuando vengan a por el poder, no, ahí ya no. Claro, ahí veo un problema, digo, no hay una reflexión sobre eso, de bueno, o te bajas del burro o esto va a seguir mal. O sea, y en la situación, ¿no?, general, cuando veo la situación de desigualdad evidente de las mujeres, bueno, aquí hay un problema de que los hombres ya se empoderen, pero yo no me quito de la palabra, del poder, del mejor puesto, de las contras, ¿sabes?, de promoción en la empresa, ahí yo veo un problema político muy grande. O sea, sabes que se está muy bien en una posición de poder. O sea, yo sé que llego a ciertos sitios por ser varón. Entonces, bueno, eso cómo lo cuestiono, ¿no? O sea, cómo dejo paso en ocasiones a las mujeres, o cómo cuestiono, ¿no?, que yo gano más a veces. O sea, bueno, dices eso, pues obviamente es injusto. Pero vamos a, no sé, ahí veo problemas difíciles que tienen que ver con eso, ¿no?, que no se cuestiona el lugar de los hombres en la sociedad o sus propios privilegios, ¿no? Y no sé, bien, se me ocurre que es que valores como masculinidad o feminidad no tienen que ser per se negativos, no, sino que lo son verdaderamente si solo son los hombres los que pueden ser masculinos y las mujeres las que son femeninas. O sea, es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Y creo que también hay feminidades que deben ser, por parte de los hombres, deben ser potenciadas, y masculinidades que las mujeres también deben potenciar, ¿no?, para verlo así verdaderamente, siguiendo un poco a Butler, como hechos transformativos en los cuales podamos, no sé, recurrir a ellas como performativas, pero el asunto es, a ver si me aclaro, que es que tengo la resaca un poco de ahí. Lo que me planteo verdaderamente es que muchas veces con las cuestiones de género se están asentando mucho más las identidades, que luego va a ser mucho más difícil destruir. Me explico, me fastidia mucho que con violencia de género verdaderamente, o sea, por un lado, la ausencia que hay de violencia de género, violencia machista, quiero decir, por un lado es la ausencia verdaderamente de políticas reales. O sea, una mujer denuncia y luego la desahucian porque el piso lo paga el otro, pero entonces ha dejado de pagarlo, no tiene dónde irse a vivir porque no trabaja, tal. O sea, realmente es una cuestión de boniatos. Hay que poner boniatos y hay que poner tal, el madero no está preparado para recoger su denuncia y tal. Vale, ok, hasta ahí todo bien. Pero luego es cómo esa mujer, o sea, verdaderamente la sitúas en un espacio simplemente el de víctima y el de pobrecilla ella, que tal, que cual, ¿no? Sin verdaderamente dar las posibilidades de empoderamiento, ¿no? A mí es lo que yo veo más de
como hay una verdad, lo que decimos siempre, o sea, lo que decías tú antes, enseñamos a las mujeres a que se protejan de la violación, y que casi es más difícil que enseñar a los hombres a que no violen, ¿no? Y entonces yo te digo, joder, pues sería más fácil enseñar a los hombres a que no violen, ¿no? Y más efectivo, en un momento dado, ¿no? Sin embargo, eso no se produce, entonces, no sé, no lo veo ahí un déficit. Dime, Mónica. A mí, por eso, por justamente el discurso que estáis manteniendo, me parece tan importante el salto de diversidad a interseccionalidad. Me parece hiperinteresante justamente por eso, porque yo entiendo que dentro de la política y dentro de los usos sociales está como muy marcado quién es butch, quién es fem, quién es víctima y cómo se ha de actuar en cada una de las situaciones. Ahora, si tuviéramos la categoría política de entender como un conjunto de marañas que se entrelazan, no habría que atender a nos casamos, yo voy de comunión y tú vas de marinerito, o me puedo casar pintado y lo que fuera. Entiendo que hay una especie de complejo dentro de nuestra comunidad en cuanto quiero ser respetado socialmente y atendido por las políticas del Estado. ¿Me explico? En cuanto que yo soy, si yo me defino como boyera en determinados ámbitos, igual puedo, pero en otros ámbitos tengo que tener muy claro que solo soy lesbiana. Porque igual políticamente como lesbiana se me refleja una serie de recursos que ya están institucionalizados, están politizados y están construidos. Ahora, que socialmente puedo expresarme con ella como boyera y no se me... Oh, tu boyera no tienes pinta. Pero sí se me garantiza usos sociales como boyera. Ahora, que cuando dentro de la comunidad, dentro de esta particular comunidad, exijo además ser una ciudadana, ser no sé qué, no sé cuántos, no me puedo presentar como una boyera. Si me quiero casar y tener ese grado de aceptación heterosexual porque me caso, quiero que la sociedad me reconozca no solo el derecho a la herencia o a las mandangas que todo eso conlleva, hago el passing de, bueno, vale, ahora ya soy lesbiana, me caso como lesbiana, tengo una mujer y tendremos al perro bien cuidado y no voy a hacer cosas raras. Entonces efectivamente se me admite, como el carnicero del barrio, se me admite que vendan las morcillas porque no tiene tanto peligro. Entonces es una cuestión como también de supervivencia en el sentido ese de... Sí es cierto que dentro de la comunidad muchas veces puedes ir de una forma muy concreta, pero sales a la realidad política que todos los días está poniéndote en qué sitio has de estar y cómo, y te cuadran tanto que de repente no sabes si eres butch, si eres fem, si eres lesbiana, si eres boyera o si follas y punto, con suerte. Entonces es como... Sí, está todo como muy entrelazado, me gusta mucho siempre he tenido el concepto de diversidad, soy una persona diversa, por tal, por pascual, por no sé qué, como la tortuga que puso Lucas, y tengo ahí un montón de mochilas encima, pero cuidado, que si atiendo ahora al concepto de intersección, que entiendo que no es económico, no es rentablemente sociable, que se hagan políticas dentro del concepto de interseccionalidad. Entiendo que ha habido un gran salto por tener en cuenta la diversidad, que claro, que lleva a muchos paternalismos, conductas, que yo te voy a guiar, eres una mujer víctima, tranquila, que yo te cuido, que soy papá Estado. Ese tipo de cuestiones las entiendo, pero entiendo que sería importante que ahora que entendemos el concepto de interseccionalidad y que vemos por dónde se tira un nido y se engancha al otro, es importante decir, no quiero que me trates como una parte
que no se relaciona con las demás, no. Es que esta parte también se relaciona con otras y desde ahí es importante tener el punto de vista de las políticas que luego nos afectan a todas. Es que de algún lado me hace recuerdo a lo que pasó con el movimiento indígena, ¿no? O sea, llegó un momento en que teníamos un movimiento más o menos transnacional y que estábamos con representación en la ONU y en aquellos momentos se veía como que el problema iba a trascender los estados, ¿no? Pero llegó un momento en que se domesticó el problema indígena. O sea, llegó a ser un problema del Estado, porque el territorio, la tierra son parte del Estado, pues el problema indígena se domesticó completamente, ¿no? Y esto es más o menos parecido, ¿no? Se está usando políticas de domesticación a través de la pseudo-normalización de unas categorías y aceptación de ellas, y en las... o sea, en ese momento la diversidad sí era funcional, porque decías, claro, aquí no solo son bolivianos, sino son indígenas de diferentes etnias, etcétera, etcétera. Entonces esto no es Bolivia en sí mismo o Perú en sí mismo, sino hay quechos, hay aymaras, hay apaches, hay no sé qué, hay no sé cuántos, y la identidad nacional tuvo que abrirse por un lado, pero al mismo tiempo domesticar esa diversidad indígena. Aquí me parece que está ocurriendo algo de lo mismo, ¿no? O sea, entonces en las intersecciones lo que sí me parece interesante es que es una relación individual, ¿no? O sea, en el sentido de que, vale, yo soy esto, pero al mismo tiempo soy racista, soy machista, soy misógino, soy no sé qué, soy no sé cuántos, pero eso ya viene desde mis ejes en el que me sitúo y voy viendo que soy afectado por diferentes fobias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me parece que una de las prácticas en la que tú decías, ¿no? Estoy trabajando con gitanos y ahí estoy viendo los paternalismos, cosas que ya hemos vivido en el movimiento indígena, pues con las ONGs, ¿no? O sea, que nos han venido a salvar, nos han venido a organizar, todo lo demás, y de alguna manera eso me parece que está volviendo a ocurrir a otros niveles, ¿no? En estos niveles de normalización, de aceptación, de yo sentirme más normal, más aceptado, ¿no? Y a mí no me ha pasado, ¿no? Porque pues, tengo este color, tengo esta cara, ¿no? Entonces dices, pues, no, tú eres indio, donde vayas, ya está, se acabó la historia. Entonces, pues sí. Pues sí. Entonces ya está, ¿no? Entonces ahí no me puedo esconder. Bueno, eso por supuesto, pero lo que sí me parece interesante de lo que dices y del libro es que, bueno, por ejemplo, eres indígena, pero hablar en tu comunidad o tú mismo, pues también gays, indígenas, lesbianas, habrá gente con alguna discapacidad, o sea, también me parece interesante introducir esto en las políticas que hacemos. Por ejemplo, estuve hace un par de años, montan 2 grupos de trabajo el Ministerio de Asuntos Sociales. Uno era inmigrantes y otro personas LGBT. Y eran 2 estudios totalmente separados. Entonces, sin darse cuenta, para ellos, todos los inmigrantes eran heteros. Así, todo el estudio entero estaba asumiendo eso. Y todo el estudio LGBT éramos blanquitos españoles, todos. Pues claro, yo me fui ahí al grupo de trabajo, un grupo de expertos y tal, digo, esto es un desastre, digo, ¿quién ha encargado estos estudios? O sea, entonces estaba además previendo, claro, todos los servicios de acogida a inmigrantes para heteros. O sea, no había ninguna cláusula o ninguna pregunta, pues si has venido por transfobia, si has venido porque eres lesbiana brasileña, nada. Los recursos tampoco, te mandaban a la biblioteca del barrio y al centro de salud, pero no a las asociaciones LGBT, no se les ocurría informar a la gente, ¿no? Y el otro lado también, claro, el estudio LGBT, allí no había ni un inmigrante, ninguna posibilidad, ni asociaciones inmigrantes LGBT, que sí que hay, ¿sabes? Entonces, era un ejemplo de no interseccionalidad, ¿no? O sea, de un enfoque totalmente compartimentado, pero que está introduciendo valores, por ejemplo, para ellos, pues eso, los gitanos son todos heteros también. Y ya ves, nosotros tenemos compañeros gitanos gays que dicen, oye, que aquí estamos teniendo un movimiento de organizarnos y tal, o eso, o si presentas todo el movimiento indígena como hetero, por ejemplo, o boliviano, o solo aymara, tal, dices, ojo, que aquí tenemos de todo, ¿no? Entonces ahí yo creo que es interesante usar esto como herramienta para complejizar también los sistemas de atención, por ejemplo, los enfoques que damos a veces de las comunidades, ver qué alianzas estamos teniendo ahora los maricas
con los inmigrantes maricas? Pues pocas o ninguna, o sea, o sí, o sea, ¿en qué lugares, no? Yo creo que ahí sí podemos abrirnos un poco y de ver, digamos, internamente también esa diversidad, ¿no? O sea, es decir, ya no, o bueno, el caso de la pobreza, está claro, ¿no? O sea, no es lo mismo una lesbiana pobre que una rica. Es decir, tendremos que trabajar eso, si no, parece que, bueno, las lesbianas, pues hay de todo, o sea. Y en ese sentido yo creo que sí nos da pistas el libro para trabajar de otra manera, ¿no?